Tiempo o espacio entre dos límites. Esto es intervalo. Feliz lunes de intervalo para vos. En el conurbano sur está nublado y yo en lo personal amo los días como este. Son en los que siento que encajo mejor. ¿Te pasó alguna vez? Es algo en lo que pensé muchas veces. Cómo los días nublados son más adecuados para mí, para mi energía, para mi esencia personal. Y me resulta muy loco cómo nos imprimimos en estas cosas un poco azarosas de la afuera, al punto que se convierten en parte nuestra. Y la literatura no es excepción. ¿Alguna vez te paraste a ver dónde empezó a forjarse esa identidad lectora que tenés hoy? Hace poco estuve preparando el dossier de mi novela, Un pacto con la oscuridad. Para quienes estén del otro lado y no sepan qué es un dossier, su definición dice algo así como conjunto de documentos sobre un mismo tema. Pero en este caso en particular, como es el dossier de un artista sobre una obra, diríamos que es básicamente una presentación formal del proyecto y de mí como autora para presentarlo de manera profesional a una editorial. Y entre las cosas que tuve que poner en este archivo, hay un apartado que es una pequeña biografía sobre mí. Tenía que escribir algo que mostrara mi identidad de una forma breve y que resulte también atractiva a los ojos de una editora. No te miento, esa fue la parte más difícil para mí. Pero pensando en cómo armarla, me puse a reflexionar en mí como lectora y en el recorrido que fui haciendo a lo largo de los años hasta llegar hasta acá. ¿Vos lo pensaste alguna vez? Porque es posible rastrear ciertos momentos, ciertas elecciones que fuimos tomando y que se las arreglaron para traernos hasta donde estamos hoy. Para mí es muy curioso que esas elecciones casi siempre pasen desapercibidas. Para reconocer dónde estuvieron, es necesario detenernos un poco, mirar nuestro pasado, con todo lo que eso puede significar, y revolver hasta dar con algo significativo. No pasa solo con la literatura, aunque sea de lo que yo voy a hablar, y se puede hacer con nuestro gusto musical, con la forma en que nos vestimos, con nuestras pasiones en general, esta especie de exploración, esta excursión al pasado. En fin, armando ese dossier, confirmé algo que yo ya vengo sosteniendo hace rato, que es que la lectura y la escritura no pueden ni deben separarse. No me refiero a que como mi proyecto es de fantasía, yo no pueda leer otros géneros. Muy por el contrario, es exactamente lo opuesto. Pero lo que sí digo es que la autora que soy hoy es el resultado de la lectora que fui y de la que sigo siendo, con sus cambios y sus matices y sus actualizaciones, con su evolución. Si ya me conoces, quizás me hayas escuchado hablar de la saga Las Crónicas de Spiderwick. Esa fue la primera saga de fantasía que yo leí. Y como te dije, puedo rastrear las elecciones que me llevaron hasta ella. Y en un viajecito hasta mi infancia, hoy te lo voy a contar. Cuando yo era chica con mis viejos no salíamos demasiado al shopping. De hecho, no recuerdo ninguna otra vez que hayamos ido que no sea esta que te estoy por contar. Estábamos en el Boulevard Shopping, un sitio que yo visitaría incontables veces más de adolescente con mis amigas del colegio. Pero este recuerdo es el primero que tengo, estando ahí. No sé a qué fuimos, pero sí sé que entramos en la librería que estaba en el primer piso. En esa época se llamaba la Boutique del Libro, una tienda que se convirtió en un lugar muy especial para mí. De hecho, de vez en cuando todavía la visito con mi hija, aunque ahora ya no se llama igual. En fin, nos pusimos a recorrer, a chusmear libros por acá y por ahí. Lo que sigue en mi recuerdo es ver los libros de las crónicas de Spiderwick y sentir una curiosidad resplandeciente. Algo en las cubiertas me hechizó. Si bien en mi casa había libros, ninguno era como esos. Los infantiles que circulaban eran los de María Elena Walsh y a mí, la verdad, mucho no me interesaban. Pero estos, con sus tapas de cartulinas duras, con colores en la gama del bosque, su tamaño más pequeño, con el mapa que tenían al comienzo, los dibujos de tinta esparcidos en el interior, eran una locura. Yo era chica, tenía 11 años. Me acuerdo patente porque en esa época recién nos habíamos mudado a un dúplex y yo los había cumplido ahí, en esas semanas. Y bueno, era inexperta en tema libros.
Y mis viejos, que nunca fueron muy lectores, de todos modos me dijeron que elija 2 de los que había de las crónicas. Y yo, entusiasmadísima, me dejé llevar por los colores y los dibujos y elegí los que más me gustaban, los que me parecieron más atractivos. Ninguno de nosotros, ni mis viejos, ni yo, ni la persona que nos cobró en ese momento, nadie revisó en profundidad los ejemplares. Simplemente los compramos y nos fuimos. El recuerdo empalma directamente conmigo en casa queriendo leer y descubriendo que esto era una saga y que yo tenía los libros 2 y 4. O sea, imposible empezar. En los días siguientes buscamos por todos lados el primero, con mi viejo. Fuimos a las librerías de Monte Grande, hasta creo que volvimos a la boutique del libro. Pero ese, el 1, estaba agotado y no se conseguía por ningún lado. Todavía me acuerdo como si estuviera pasando ahora, la mañana en que mi viejo me despertó poniendo una pila de hojas de impresora a los pies de mi cama. Había conseguido el libro en PDF y se había tomado la enorme molestia de imprimirlo para que yo pudiera leer mis libros. Si no me equivoco, todavía conservo esa copia. Sé que en algún lado está. Lo que ninguno sabíamos era que esos libros y ese gesto serían lo que marcarían un antes y un después en mí. Recuerdo que al tiempo me hice amiga de una vecinita de mi edad en ese complejo de dúplex donde nos habíamos mudado, y resultó ser que ella también tenía los libros. Se sintieron infinitas las tardes que jugamos mientras andábamos en bicicleta, a que recorríamos el mapa de los libros, teniendo aventuras en un mundo con hadas, elfos y trasgos. Un mundo que se solapaba con el nuestro, que existía por encima, como un tul que le daba otro color a nuestra realidad. Y yo nunca volví a ser la misma, ¿entendés? Desde entonces leí mucho, muchísimo. Si bien tuve un par de años que me alejé de la literatura, de la fantasía en sí, esos tiempos medio pavotes cuando una es adolescente que se considera demasiado grande para ciertas cosas. Y perdí por completo el sentido de leer, que en realidad es disfrutar. Pero no te preocupes porque la historia termina bien. Y yo volví a la literatura y a la fantasía con una fuerza renovada y con la certeza de que lo mejor que puedo hacer por mí misma es imaginar. Es evidente que no puedo despegarme mucho rato de la magia. Pero lo más loco es que si lo pienso bien, esa es la verdadera magia. Volver a la niña que fui en ese dúplex, con mi viejo, con esa pila de hojas impresas y con el mundo de hadas y trasgos que te conté. Al final, rastrear esa identidad no era solo armar una biografía para un dossier. Era volver a visitar el camino y entender que la autora que se sentó a escribir Un pacto con la oscuridad, de esa novela de fantasía, es el resultado directo de la nena que a sus 11 años se sintió hechizada por la tapa de un libro en una librería. Y de todo lo que vino después. Es entender que cada pequeño fragmento de mí tiene una raíz y que no es casualidad que un lunes nublado pueda desencadenar este tren de pensamiento, esta parte de mi historia, esto que te cuento hoy acá. Porque quizás no es tan azaroso en lo que nos imprimimos en el afuera, lo que nos empieza a dar nuestra identidad. Un tío mío decía, total que las casualidades no son tales. Y capaz no hay nada que haya sido sin querer, que no hay nada que haya dado por error un giro en nuestra vida. Quizás la cosa más chiquita, quizás la experiencia a la que menos bolilla le diste, fue la que te convirtió en eso que hoy sos, a la que tenés que darle las gracias, a la que te llevó más lejos. Y quién sabe, tal vez mi visita al pasado te lleve a vos al tuyo propio. Me va a encantar poder conocer tus orígenes, si querés compartirlos. No solo tu origen lector, sino cualquier cosita chiquita que te haga ser quien sos. Hasta acá el intervalo de hoy. Quiero darte un agradecimiento profundo por haber estado escuchando del otro lado. Te deseo una gran semana y te dejo besos, 1000 besitos.